Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. Ya arrancamos. Bienvenidos a Saddleback. Bienvenidos A Saddleback. Buenos Aires. ¡Feliz año para todos! ¡Qué bueno, qué lindo estar acá compartiendo! Arrancando un 2025 con mucha energía, con todo. ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaste bien? Re bien. Sí. Asadito en casa, tranquilo. Creo que vos también estuviste ahí haciendo En familia, alguna en magia. general en mi casa nunca se comió asado para fin de año. Para Más las cosas fiestas. frías. Sí, eran las típicas cosas frías, que son muy ricas también, Claro. pero no el asado argentino. Pero esta vez es como que me agarró el retroactivo y compensé. Hice un costillar entero de 14 kilos. Tendría que haber ido a tu casa. Mirá, podrías haber venido vos, tu familia, tu suegro, todo, porque te sobró 14 kilos de costillar. Bueno. Así que bueno, lo hago a domicilio también, si alguien quiere. Cobra barato, me consta. Amigos, ¿cómo pasaron ustedes su 2025? Espero que hayan arrancado con muchas ganas. Yo particularmente en estos días estoy súper energizado, trazándome metas, estoy con un momento de muchas ideas en lo personal, en lo ministerial, como para la iglesia. Así que pueden contarnos ustedes también en los comentarios, ¿sí? O conversar entre ustedes cuáles son las metas. De hecho, de eso vamos a hablar un poquito hoy. No tanto de las metas, que es un tema trillado, sino de otra cosa. Pero Claro. bueno, ya llegaremos a eso. Rubén, tenemos novedades increíbles. Bueno, ¿no? sí, justamente se vienen un montón de cosas nuevas. Y lo que más me entusiasma es que dentro de poco, bueno, en realidad ya lo hicimos el año pasado, pero este año lo vamos a hacer de una forma un poco distinta. Vamos a leer todo Lucas y Hechos juntos como iglesia en una versión que ya la tengo impresa acá. Podés mirarla, mirá lo que es esto. Es Inmersión. No sé si lo conocías, pero Inmersión lo que tiene de bueno es que es una Biblia que no tiene ni capítulos ni versículos. Es la misma Biblia, es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, pero al no tener ni capítulos ni versículos, lo lees de corrido tal como fue escrito para las comunidades de aquella época. Claro. Lo cual te da un pantallazo general y la verdad que va a estar buenísimo. Vamos a empezar la semana del 27 más o menos y en 4 semanas tenemos un plan de lectura que vamos a abarcar estos 2 libros. Que, bueno, si estás acá, lo vas a tener en este formato, y si estás lejos, bueno, vas a poder explorarlo de alguna forma online, vas a poder leerlo de alguna forma, ya vamos a contar más detalles. Exacto. Bueno, estamos ya hablándole al continente, No. al mundo. Hace mucho. Pero, y por lo tanto, bueno, vamos adaptándonos a cómo puede ser una iglesia global, en este caso hispanoparlante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos los libros de inmersión en físico acá para los que vienen en Buenos Aires, pero también estos libros están disponibles en librerías. Y de hecho tenemos un código de descuento que no lo vamos a pasar a los que lo pidan, o a los líderes de las extensiones, ¿sí? Para que lo puedan obtener. Pero yo tengo entendido que hay algunas extensiones que lo van a tener en físico. Eso también. Y en el peorcísimo de los casos lo vamos a tener en PDF. Y el año pasado hicimos todo el Nuevo Testamento. Es esta misma Un versión. desafío Sí, intenso y buenísimo. un montón. Es que se llama Mesías, que está como en tonos azules, ¿sí? Si ya tenés del año pasado ese libro, no necesitas esto realmente. Claro. Es simplemente agarrar Lucas y Hechos de esa versión y seguir el plan de lectura. Claro. Es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, hay gente que quiere todo, pero bueno, para que lo sepas, ¿ok? Sí, y además una cosa más, no solamente está este material, sino que hay un material especial para trabajar en grupos pequeños sobre el ayuno, sobre la oración, sobre cómo prepararnos para justamente escuchar más y más cerca a Dios y tenerlo más cerca nuestro. Así que la verdad que va a ser un combo completo para explorar y para vivir a Dios de una nueva forma, ideal para comenzar el año. Ayer estuve repasando esa guía y tiene hasta para anotar, devocionales.
no podría haber mejor manera que empezar el año que inmersos en la palabra de Dios. Así que más sobre eso vendrá. Vamos a repartir las guías. De nuevo, van a estar en digital para que cada uno se la imprima. O nosotros en los campus y en algunas extensiones también se van a poder hacer a color. Eso es que hablar con tu líder, ¿sí? Pero el material va a estar disponible. ¿Ok? Bueno. Los que sé que están arrancando bomba son los adolescentes. Claro, acá en Buenos iglesia. Aires estamos de campamento con los adolescentes en este mismo instante. Mi esposa ya está allá con ellos. Ah, genial. La está pasando bomba también. Sí. Yo estoy en casa, tranqui, así que también estoy con mi propio campamento, con mi hijo más chiquito y un amigo de él. Y la semana que viene tenemos campamento de niños aquí en Buenos Aires también. Así que espero que, actividades de verano, ¿sí? Y también, por lo menos en esta parte del mundo, es cuando todos generalmente toman las vacaciones en el verano, en enero, febrero, así que felices vacaciones para los que estén tomándose vacaciones o quizás viendo esto desde sus vacaciones también. ¿Okay? Sí. Bueno, hoy vamos a dar el mensaje junto con el pastor Rubén. Vamos a compartir. Vamos a hablar los dos juntos, no al mismo tiempo, sino alternadamente. Por primera vez creo que hacemos esto, no sé, quizás en la pandemia alguna vez, pero por primera vez... en Juntos los martes lo hemos hecho tal vez, pero no fin de semana, el servicio online. Así que bueno, Seba, te dejo a vos para que empieces el mensaje, un gran mensaje para cómo alcanzar todos los objetivos que tenés para el año, ¿ok? Así es. Nos vemos. Dale, vamos. Bueno amigos, como dijimos, vamos a hablar acerca de lo que típicamente hacemos en fin de año o en comienzo de año, que es pensar y soñar con todas aquellas cosas que Dios quiere que hagamos con nuestra vida para poder seguir creciendo. Ahora, probablemente en muchos otros lugares puedas aprender acerca de cómo establecer metas alcanzables, realizables y demás. Nosotros no nos vamos a enfocar en eso hoy, sino más bien en la parte más difícil. ¿Cuál es la parte más difícil de las metas de principio de año? No es ponerlas, porque la verdad que uno agarra, piensa y empieza a poner metas en todo sentido. Es fácil esa parte de la planificación. Tener ideas es gratis, tener ideas, si estás inspirado, es algo que fluye. Pero la realidad, si sos igual que yo, y supongo que sí, es que lo que cuesta es mantenerse en esas metas a lo largo del año. A veces decimos, ayer vi un meme justo que decía, listo, ya arruiné todo. Espero el 2026 con ansias. Y la verdad, no es tan exagerado, pero sí, a veces uno dice, voy a leer un libro por mes. Y llega marzo y no leíste ni un libro todavía. Y ya dices, listo, no pude. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo mantener las metas, cómo poder mantenerlas. Y no solamente o en un aspecto general, sino que lo que queremos es apuntar a uno de los mayores enemigos que tenemos a la hora de permanecer en algo, ¿sí? Y ese enemigo es el pesimismo. Hoy queremos hablar con el pastor Rubén de qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del pesimismo, ¿sí? Vamos a ver esa definición que tenés en tus notas. Dice que un pesimista es una persona que dice que algo no funciona o que no es posible. Es alguien que habitualmente expresa puntos de vista negativos. Todos conocemos a personas pesimistas, ¿sí? No las mires, no los apuntes, no sé con quién estás, ¿sí? No hagas sentir mal a nadie. Pero te voy a decir algo, y esto es algo que repito bastante. Probablemente haya gente que es muy pesimista y todo el tiempo, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que la mayoría de nosotros tenemos momentos pesimistas también. Todos podemos ser un pesimista hacia alguien. Así que escucha esta enseñanza no solamente pensando en los demás hacia vos, sino también, ¿por qué no?, en vos no convertirte por momentos en un pesimista que pueda afectar las metas de otra persona, ¿sí? Y como dije, y también hay optimistas 100%, optimistas full time, tipo, a todo le van a encontrar una buena razón para seguir. Pero la verdad que la mayoría estamos como en el medio, ¿sí? Tenemos momentos. Siempre que hablo del pesimismo me acuerdo de un chiste que me contaron hace mucho tiempo, que es que son unos tipos que están por embarcarse en una lancha así a motor, y vienen y quieren prender el motor. Y había uno ahí, un pueblerino, un lugareño que estaba ahí tirado, tomando sol, sin hacer nada, y entonces los mira y ve que se arranca el motor, por lo menos en los motores más viejos, así como tirando de la cuerda,
y a veces cuesta, ¿no? Y entonces el tipo le daba y el que estaba ahí le decía, no, no va a arrancar, y le daba, no va a arrancar, y le ponían un poquitito más de nafta ahí en el carburador, yo qué sé, y no va a arrancar, no va a arrancar, ya lo querían matar, ¿no? Hasta que al final, el intento número 20, arranca el motor. Y entonces los tres que estaban ahí, lo miran al tipo y dicen, ¿y? ¿Arrancó o no arrancó? Y dice, bueno, pero no lo vas a poder parar. Entonces, el pesimista es como que siempre va a tener una razón para ser pesimista, aunque cambien las circunstancias. Siempre va a decir, yo sabía que esto no iba a funcionar. Y si eso se da completamente vuelta, bueno, era lo que él decía que no iba a funcionar, era exactamente lo opuesto. Bueno, en fin, todos conocemos gente así. Y la verdad es que cuando uno quiere hacer algo para Dios, siempre va a haber algún tipo de oposición. Y el pesimismo va a estar presente siempre. Todos los que queremos hacer algo que cambie de alguna manera el mundo, que queremos cambiar nuestra vida, que queremos mejorar, siempre nos vamos a encontrar con focos de pesimismo. Así que hoy lo que queremos hacer es, vamos a comenzar con una primera parte del mensaje donde vamos a hablar de tres actitudes pesimistas, así está, que tuvo que enfrentar David antes que a Goliat. Probablemente la historia de David y Goliat la conocen todos, ¿no? El pequeño que mató al gigante. Así que, pero no nos interesa enfocarnos en esa parte que es la más conocida. Nos interesa enfocarnos en la parte previa. Antes de que David tuviese que enfrentar a Goliat, que eso es para otros mensajes, tuvo que enfrentar actitudes pesimistas, ¿sí? Por lo menos encontramos tres y queremos hablar acerca de esas, ¿sí? En primer lugar, David tuvo que enfrentar su entorno cercano. Su entorno cercano. Y por entorno cercano nos referimos a familia, amigos y a todo lo que conforme tu círculo cercano de personas. Podríamos decir las personas que ves a diario o que ves semanalmente, ¿sí? Cada uno sabrá quiénes son. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si el entorno cercano, la familia es indestructible, en la familia nos cuidamos entre todos. Sí, eso es cierto. En una familia que más o menos funciona bien, esa es la idea. Pero ¿sabes qué? Aún así, aún partiendo desde el amor, a veces por distintos motivos, ¿sí? Alguien puede convertirse en algo que te retenga. ¿Ok? Vamos a desarrollar un poquitito eso. David dice, el versículo 12 al 15 de 1 Samuel 17, dice, David era uno de los 8 hijos de Isaí. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. David se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Ya pasamos la historia, que también es bastante conocida y bastante enseñada, de cuando el profeta Samuel fue a buscar rey. Hace poco prediqué sobre esto en la iglesia, y entonces el menos pensado, y que David estaba con las ovejas, y cómo Dios usa a las personas menos pensadas, porque mira el corazón, ¿sí? Ahora avanzamos un poco de eso. David ya estaba ungido como rey, y ya de alguna manera, por lo que vemos acá, estaba asistiendo a Saúl, estaba como ya siendo una especie de aprendiz de rey, ¿no? Arrancando, no sé, sirviendo el café, básicamente, no sé, haciendo los mandados para Saúl. Y 3 de sus hermanos, de los hijos mayores de Isaí, ya estaban en la milicia, ¿sí? O sea, tenían un rango mucho mayor que David. Y de hecho David, aún teniendo una pequeña tarea para hacer, dice que el papá le pedía que volviese a cuidar el rebaño, ¿sí? Como que el papá de David, pobre, le damos siempre con un palo al padre, seguro que era buen tipo, ¿no? De nuevo, las personas pesimistas no son malas personas, ¿sí? No quiero que configuremos un pesimista como alguien malo necesariamente. Es una actitud que puede tener una buena motivación, pero que el resultado no está bueno para vos. Y el papá de David, y bueno, estaría grande, necesitaría ayuda, no tendría dinero para contratar gente, no lo sé, o simplemente capaz lo amaba tanto a David, él y su mamá, que lo querían tener cerca, entonces bueno, decirle que venga a cuidar las ovejas, así lo vemos un poco, ¿ves? Puede salir desde el amor, ¿sí? La cuestión es que David, de lo que tenía que hacer, era retenido por su propia familia y lo hacían volver al pasado, lo hacían volver a
a la niñez. Y vas a encontrarte con distintas situaciones que te han retenido en tu vida o que te retengan, ¿sí? Todos fuimos retenidos, todos sufrimos esa tardanza a veces en cumplir con un plan de Dios o en crecer o en consolidarnos en algo por distintos motivos, quizás como David porque eras muy chico o porque eras el hermano menor, pero quizás te viste retenido porque sos mujer y acá las mujeres esto, no porque sos de tal raza o tenés tal color de piel y acá mejor en este barrio las personas así mejor que no se dediquen a estas cosas, ¿sí? O no porque sos inmigrante y nada, un inmigrante solo puede hacer esto y no puede hacer esto otro. Hay cientos de motivos por los cuales tal vez te viste retenido en los planes. Y algunos de esos provinieron de tu círculo más cercano, que queriendo cuidarte, ¿sí? No te dejaron levantar vuelo. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Dice, David preguntó, ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? Está hablando de Goliat, ¿sí? Del enemigo. Eliab, el hermano mayor de David, los hermanos mayores, creo que no nos podemos cansar de pedir disculpas a veces a nuestros hermanos menores por las cosas que les hemos hecho de chicos. Eliab entonces, el mayor, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó, ¿qué estás haciendo aquí? Él a su hermano David, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sea que viniste, no quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla. David le dijo, ¿y ahora qué hice? Solamente estaba preguntando, ¿sí? Típica respuesta, ¿no? ¿Y ahora qué hice? ¿Qué hice? No tengo nada que ver con esto. Y era real. Porque lo que estaba diciendo el hermano mayor de David hablaba mucho más de él que de David. Entonces, vas a encontrarte personas que por celos, que por envidia o que por no comprender, porque Dios te habló a vos, Dios te mostró algo a vos, Dios te hizo un llamado a vos, y los otros no lo van a comprender. Y a veces uno lo que no comprende le teme, ¿sí? Y a veces es muy humillante decir, tengo miedo de esto porque no lo entiendo. Entonces es más fácil ponerse en una actitud de crítica. Generalmente los críticos son personas, los que vienen criticando son personas bastante inseguras, ¿sí? Así que no debería sorprendernos. Y empezó como diciéndole, vos no estás haciendo tu trabajo, porque no estás con las ovejas. Él era el que no estaba haciendo su trabajo. Si él estaba en la milicia, él tendría que estar enfrentando a Goliat en el nombre de Dios y ganándole. Él era el que estaba con miedo, él era el que estaba escondido. Y no pudo soportar que su hermanito menor tuviera más agallas, más fe, más confianza con Dios, para empezar a preguntarle a todos, ¿y qué es lo que dice el gigante? Porque básicamente el gigante salía todos los días, los recontra burlaba a todos y decía, manden a uno, hagamos fácil, para que no se derrame tanta sangre, manden a uno, manden al mejor, hacemos una pelea 1-1 y el que gana es como si ya se le da la victoria a ese ejército. Y bueno, estaban todos aterrorizados. Cuando David empieza a decir, a ver, ¿cómo es esto? Porque había una recompensa. ¿Cómo es esto? Y entonces Eliab estaba re enojado con él, pero básicamente porque estaba frustrado consigo mismo, ¿sí? Siempre que quieras hacer algo para Dios, va a haber gente que te va a juzgar mal. Siempre que quieras hacer algo para Dios, va a haber gente que diga que lo estás haciendo por las motivaciones incorrectas, ¿sí? A mí me ha pasado, digamos, comenzando esta iglesia en Salva, que hace 11 años, he tenido que escuchar algunas cosas o enterarme de algunas cosas re desagradables, ¿no? Gente juzgando. Por ejemplo, una vez en una reunión donde había pastores, me acuerdo que un pastor empezó a decir, no, porque esas iglesias nuevas, que lo único que hacen es robarse a la gente de las otras iglesias, porque contratan, me acuerdo que hacen Big Data, yo no sabía lo que era Big Data en ese momento, entonces agarran todo y se dedican a invitar solamente a los cristianos. Todo lo contrario de lo que por lo menos nosotros en nuestra iglesia estábamos haciendo. Le vivíamos diciendo a la gente, no inviten a sus amigos que van a otra iglesia. Tengo cientos de testigos de que así era como enseñábamos y como lo seguimos haciendo. En nuestra clase de membresía decimos,
invitamos a la gente que no va a ninguna iglesia, ¿sí? Pero bueno, el concepto de esta persona que hablaba, aparte del lado mío, era otro. También me acuerdo una vez que dije en un video que nosotros en Saddleback Kids queríamos tener el mejor ministerio de niños de la ciudad. Pero yo lo decía, y cuando me escuchas decir cosas así, lo que estoy diciendo es que todas las iglesias deberían querer tener lo mejor. Pero no por una competencia entre las iglesias, sino una competencia por buscar la excelencia para Dios, que es hacer lo mejor que podemos con todo lo que tenemos, ¿sí? Con lo que Dios nos da. Y algunos, pero ¿quién se creen que son? El mejor ministerio. ¿Sabes qué? Siempre van a estar y siempre la respuesta tiene que ser la misma: seguir adelante. ¿Ok? Estoy pensando que cuando salió esta idea de empezar esta iglesia en los primeros años de todo esto, la primera que dijo que sí fue mi esposa Ceci. Y yo tenía mis dudas y mis temores y mis reparos. Y estoy pensando qué hubiera sido esta iglesia si Ceci hubiera tenido otra actitud, una actitud pesimista. Y en vez de ser la primera en decir que sí, hubiera sido la primera en decir que no. Por los motivos que fuera. No sé si existiría la iglesia. Bueno, a ver, los planes de Dios no se pueden detener. No sé qué forma tenía la iglesia, pero yo no sería parte de esto. Y mi familia no sería parte de esto. Entonces ahí ves la importancia de cuando el entorno cercano apoya, confía, te ayuda, te levanta en fe, y cuando no es así. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo. El segundo tipo de pesimistas son los demás. ¿Sí? Dice que los demás estaban paralizados por el miedo. Y cuando hablo de los demás, me refiero a todos aquellos que no son de tu entorno tan cercano. Quizás es de un entorno un poquito más amplio, pero puede llegar hasta la cultura entera de tu ciudad o de tu país. ¿Sí? Cuando vos querés hacer cosas que nunca se hicieron antes o de una manera que nunca se hicieron antes, lo primero que vas a encontrar es como todo el entorno más mediato, no tan inmediato, resistiendo ese cambio. Dice, Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita. Me río del ejército de Israel, les decía. Los desafío que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Bueno, esto lo dije justo antes. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo. Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. El miedo no es ninguna novedad que te detiene y te paraliza, pero también se contagia. Y existe tal cosa como un miedo o un pánico colectivo. ¿Alguna vez trabajaste en una oficina así? Donde todo el mundo tiene miedo de meter la pata. Donde hay una cultura tan tóxica que cada uno simplemente se preocupa por sí mismo, por salvarse, porque nadie lo note demasiado. Y cuando uno quiere traer algún cambio, te dicen, no, tranquilo, porque vas a exponer a los que hacen las cosas de manera mediocre. El mundo es así a veces. Un país puede tener mentalidad de miedo. Un pueblo puede tener mentalidad de miedo. Una dinastía, generaciones pueden tener toda una generación de miedo. De hecho, está probado científicamente que los descendientes de personas que estuvieron en guerras o en el Holocausto, los descendientes, que hasta hay información genética, ¿sí?, que refleja, no estoy mandando sanata, esto es científico de verdad, que refleja genes relacionados con el miedo y con el trauma de sus antepasados. Es hasta físico, no solamente psicológico. Estoy tratando de acordarme cómo se llama eso y justo ahora no me acuerdo, pero ya me voy a acordar. ¿Sí? Ahí está, sí, el factor epigenético, ahí se llama, el factor epigenético. Como yo, siendo una persona muy miedosa, teniendo un trauma, genero una modificación en mí que se la puedo pasar a mi descendencia, ¿sí? Entonces, por eso hay familias que son más miedosas que otras. Entonces, quizás estás en una familia, yo soy descendiente de personas que sufrieron el Holocausto, ¿sí? Tengo una serie que se llama Miedo Cero, adivina por qué la hice. Entonces, vos podés cambiar ese ciclo de miedo, podés cortar con ese ciclo de miedo en el barrio, en el edificio,
en la oficina, en el trabajo, en la clase, ¿sí? O en cualquiera que sea la comunidad en la que te desenvuelvas. No dejes que el pánico colectivo o el miedo colectivo determine que tenés que ser uno más de lo que esté en la fila de ese miedo. Bueno, ahora va a venir el pastor Rubén y él va a hablar acerca del punto número 3 de tipos de pesimismos, y también nos va a hablar de los primeros 2 puntos acerca de cómo combatimos ese pesimismo. ¿Cómo les va? Yo voy a continuar con el punto número 3 de este gran mensaje que estamos viviendo hoy. Y es, el punto 3 dice, los expertos dudaban de su habilidad. Obviamente estamos hablando de esta historia de David, ¿no? Porque como bien contó el pastor Seba, David recién estaba aprendiendo, recién conocía, y había un montón de gente que ya era parte del ejército, capitanes, sus mismos hermanos, y hasta ellos dudaban de la experiencia de David. ¿Por qué? Porque justamente le decían a David, ¿quién sos vos? ¿Quién te crees que sos? Y todo ese tipo de cosas, porque David no tenía entrenamiento militar, no era un guerrero, él simplemente tenía una onda que la utilizaba cuando cuidaba sus ovejas para enfrentarse a los animales salvajes. Y así van a aparecer en tu vida muchas personas que tal vez te van a decir, expertos, gente conocedora de los temas que tal vez tienen que ver con los sueños de Dios para tu vida, y te van a decir, ¿quién sos vos? ¿Quién te crees que sos? ¿No? Y hay un pasaje que está ahí dentro del mismo pasaje de 1 Samuel 17, que dice, obviamente David hablando con Saúl, porque cuando vio el interés de David sobre el tema, Saúl lo invitó y le dijo, vení, vamos a conversar. Y David le dice, no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él. ¿No? Qué valentía la de David, siendo un chiquito, ¿no? Queriendo enfrentar a un soldado con toda la experiencia, entrenado, experimentado, y además obviamente con rasgos físicos que denotaban que tenía mucho entrenamiento, porque hasta los mismos soldados no querían pelear contra él. Y Saúl, también otro experto, rey, le dice, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Obviamente le dijo, a él lo entrenaron de chiquito, él estuvo trabajando, hizo fierros en el gimnasio, como decimos acá. ¿Y vos quién sos? Un flacuchito que cuida ovejas, que quiere enfrentar a este experto militar, ¿no? Y lo loco es que hasta Saúl mismo, rey de Israel, sabiendo que David era el ungido por Dios para ser el futuro rey de Israel, le decía que no iba a poder, que no iba a poder. Y va a haber un montón de personas en tu vida que van a venir a decirte estas cosas. Y van a decirte, ¿sabes qué? Correte a un costado, dejáselo a los expertos, ¿no? Y es tu gran desafío también pensar a quién le crees. Porque déjame decirte que los expertos muchas veces también se equivocan, ¿no? Y lo vemos en todos lados. Obviamente, ser un profesional es lo que necesitas. Necesitas perfeccionarte, profesionalizarte, estudiar, crecer en lo que tenés. Eso no está mal, ¿no? Pero el ser humano no está exento de errores. Lo vemos en médicos, lo vemos en policías, lo vemos en política, lo vemos en iglesias, lo vemos en un montón de lados y ninguno está exento de equivocarse. Entonces, es más, hasta lo ves en la Biblia, ¿no? El arca, la famosa arca de Noé, fue enviada por Dios. Dios le dijo a Noé, hey, tenés que construir un barco como nunca antes se vio, un barco gigante. Y esa arca es la que salvó a la humanidad. Y la Biblia no dice en ningún lado que Noé era un experto constructor de arcas o de dispositivos flotantes o de botes. No, simplemente siguió las instrucciones al pie de la letra de lo que Dios le dijo. Y él era un principiante, ¿no? Y sin embargo, Dios salvó a toda la humanidad a través de ese principiante. Ahora, ¿sabes qué barco fue construido por profesionales? El Titanic. Saca tus propias conclusiones, ¿no? Todos
todos en algún momento, hasta los más expertos, podemos equivocarnos. Pero lo que más me gusta o quiero destacar es que a veces a los principiantes se les dice amateur, ¿no? Cuando uno hace un deporte simplemente por pasión o está comenzando porque le gusta, se lo llama amateur. Y en realidad a veces está un poco mal usada la palabra amateur solo para hablar de principiantes, porque el amateur es una persona que ama lo que hace, que lo hace por amor, que no lo hace porque cobra un salario o cobra un dinero. Así que, ¿sabes qué? A mí me encanta ser un amateur de Dios. A mí me encanta ser un amateur de los planes de Dios para mi vida y para los planes de la vida de la gente que tengo alrededor. Y es lo que anhelo y quiero. Seguir por pasión al Señor y buscar eso. ¿Por qué? Porque los profesionales muchas veces, lamentablemente, por más de que estén en un comienzo apasionados por lo que hacen, llega un momento que les pagan por hacerlo y al estar aburridos, cansados de hacer siempre lo mismo, lo terminan haciendo desganado y solo por el dinero. Así que yo, y espero que vos también, quieras hacerlo por amor, ¿no? Y hay otra cosa interesante que también pasa en esa historia, en 1 Samuel 17, que es un poco antes, ¿no? Justamente el pastor Seba habló un poco de eso, que era cuando David cuidaba las ovejas, el rebaño de su padre. Y en un momento Isaí, el papá de David, le dice, vení David, toma estos panes y llévaselos a tus hermanos y al capitán. Y David lo hizo, ¿no? Y acá hay un aprendizaje muy importante que quiero destacar. Porque antes de salir a pelear con Goliat, antes de salir a ser rey de Israel, David obedeció con lo poco que tuvo. Él simplemente fue un delivery, fue un pedido ya acá en Argentina, ¿no? De la comida para sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Él simplemente le hizo caso a lo que tenía que hacer en ese momento, le hizo caso a su papá y fue y le llevó el pan a sus hermanos. Y este aprendizaje es que Dios tal vez te está pidiendo no que te enfoques tanto en los grandes sueños que tal vez Él ya te prometió y los va a cumplir en tu vida, sino en las pequeñas acciones que tenés para hacer el día de hoy. A veces Dios no nos permite alcanzar esos grandes sueños todavía porque quiere que seamos fieles en lo poco. Así que déjame preguntarte, ¿qué es tal vez esa pequeña cosa que Dios te está pidiendo que hagas, que tal vez vos la menospreciás y la estás relegando para después? Tal vez eso sea lo que necesitas para avanzar en los planes de Dios para tu vida, ¿ok? Y hay 4 formas que queremos compartir con vos de cómo lidiar con estas voces pesimistas en tu vida. La primera, y es súper importante, acordate que esas voces, que esas personas no son Dios. ¿No? Y el pastor Seba lo dijo, muchas veces esas voces provienen de gente que nos ama, que nos quiere, y son personas bien intencionadas que lamentablemente están sinceramente equivocadas, ¿no? Porque están creyendo que vos no vas a poder ser capaz de hacer lo que te propones, de hacer lo que Dios te pidió. Entonces, es súper importante siempre recordar eso. Pero también lo importante es recordar que vos tenés que hacerle caso a lo que Dios te pide. En Proverbios 29-25 dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Y hay muchos de nosotros, yo lucho un montón con esto y creo que ninguno está exento, pero existimos personas que tenemos una adicción a la aprobación de los demás, ¿no? A la codependencia, a codepender de lo que la otra persona piensa de nosotros o espera de nosotros. Y tal vez eso provenga de tu entorno familiar, de tu vida con tus papás, de tu vida con tus amigos en algunos momentos de tu vida, que necesitaste la aprobación de otros para sentirte que eras alguien. Y el problema con eso es que ponemos a esas personas, ponemos las voces de esas personas, incluso las voces de los que más nos quieren, en el lugar que debería ocupar Dios.
Y eso es un poco fuerte decirlo, pero déjame decirte que eso es idolatría. Porque el lugar que ocupa Dios, Él tiene que ser el centro de tu vida. Si vos pones las voces de los demás en el lugar de Dios, entonces estás idolatrando a las demás personas. Y es una terrible equivocación. Y lamentablemente muchos caímos y vamos a seguir cayendo en esa trampa. Necesitas estar aferrado a las voces de Dios en tu vida. Después te vamos a contar cómo puedes hacerlo. Pero, como dijo el pastor Seba hace un ratito, lo que piensen los demás de vos no tiene tanto que ver con vos. Tiene que ver con ellos, ¿no? Y no debería importarte lo que piensen los demás de vos. No debería limitar el obrar de Dios en tu vida y a través de tu vida lo que piensen los demás de vos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es más, si te equivocás, si lo haces y te equivocás, va a ser aprendizaje para tu vida. El pastor Rick tenía una frase que decía que del mayor dolor de tu vida va a salir tu mayor ministerio. Y él siempre decía que en los momentos de dolor hay que aprender, ¿no? Y hay que buscar qué es lo que Dios quiere que nos quedemos con esto. No desperdiciar esos momentos. Bueno, tampoco desperdicies esos momentos en tu vida. Hace que el centro de tu vida sea lo que Dios dice de vos y no lo que otros dicen de vos. A veces esos pensamientos y esas voces de otras personas en tu vida generan en nosotros lo que se llama una parálisis autoimpuesta, ¿no? Porque en realidad no hay nadie que físicamente nos detenga para hacer lo que tenemos que hacer. Simplemente nuestra mente le crea esas voces, ¿no? Y nos paraliza, nos da miedo, nos hace sentir inseguros, como Goliat, que fue 40 veces día a día a decirle a los soldados: manden a uno a pelear contra mí, que el que gane. Bueno, ya escucharon la historia, ¿no? Y los soldados estaban paralizados. Muchas veces nosotros estamos así, y lo peor de eso es que también paralizamos los planes de Dios en nuestra propia vida. Así que si vos estás viviendo para los propósitos de alguna otra persona, estás viviendo tu vida en base a lo que otros dicen de vos, te vas a perder de vivir los propósitos de Dios para tu vida. O los vas a dilatar en el tiempo poder vivirlos. Isaías 8:13 dice: solo al Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. Así que te quiero hacer una pregunta. ¿A quién el día de hoy le estás dando el lugar de Dios en tu vida? Es una pregunta muy profunda y tal vez muy fuerte, pero tal vez es una buena forma de empezar el año, de decir, bueno, ¿quién está ocupando el lugar de Dios en mi vida hoy? Segundo consejo, no te distraigas. ¿Está bien? Porque así como la parálisis nos demora, las distracciones nos demoran. Y hay otra historia en la Biblia, que es la historia de Nehemías. Tal vez estés familiarizado con esa historia o no, si no, podés repasarla después. Pero Nehemías era un hombre de negocios que el pueblo de Israel vivió en esclavitud durante un tiempo, y cuando volvió la ciudad de Jerusalén estaba destruida, ¿no? Y Jeremías tomó la iniciativa, no era una persona demasiado reconocida dentro del pueblo de Israel ni nada, pero tomó la iniciativa y dijo: quiero ir a reconstruir mi ciudad, ¿no? La ciudad de mi pueblo. Y comenzó construyendo la muralla. Y obviamente hubo muchos pesimistas. Todos los que vimos hoy los tuvo Nehemías. Y hasta los enemigos empezaron a decirles cosas. Y en Nehemías 6, 3 y 4 dice: Nehemías le responde a los enemigos que intentaron distraerlo diciéndole: ¿por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. Porque estos enemigos intentaron calumniarlo, injuriarlo, hasta lo amenazaban, y como no tenían éxito, Jeremías seguía liderando al pueblo para construir la muralla. Le dijeron: bueno, vení, juntémonos a conversar, ¿no? Una distracción. Y eran tan insistentes que la Biblia dice que hasta 4 veces le dijeron: hey, vení, vamos a hablar. Y él le dice: no, ¿para qué? Yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo.
¿no? Y todo ese proceso fue parte de ridiculización, porque lo primero que le dijeron es quién se cree que es este para venir a construir la muralla. Lo segundo fue rumores. Eso también va a pasar en tu vida cuando vos quieras emprender los sueños de Dios para tu vida. Van a empezar a circular rumores acerca de vos, acerca de tu familia, acerca de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que estás haciendo, de lo que no estás haciendo, ¿no? Y hasta tal vez amenazas como recibió Nehemías. Pero no te preocupes que esas batallas no las peleas vos, las pelea el Señor, ¿no? Y los que quieren pararte, los que quieren frenarte, te van a querer llevar al terreno de la discusión. Yo conozco un montón eso, bueno, seguramente vos también lo conocerás. Basta con abrir las redes sociales, Twitter o Facebook, bueno, ahora ya no se usa tanto, pero más ese tipo de redes sociales, y te vas a dar cuenta que la tierra, que el mundo, que tu ciudad, que tu lugar, tu entorno está lleno de gente que solo quiere discutir por discutir, ¿no? Son expertos en su materia y quieren llevarte a ese terreno de la discusión. Un terreno que sinceramente no tiene sentido. Un terreno en el cual te lleva a solo perder tiempo. Y tal vez vos seas de buen corazón, ¿no? Y a veces nosotros decimos de buen corazón para disfrazar en realidad a estas personas como yo y como muchos de nosotros, que tenemos tendencia a que nos importe mucho lo que dirán las otras personas. Y tal vez piense, bueno, tal vez si le explico a esta persona, tal vez pueda entender mi punto de vista. Déjame decirte que hay personas que quieren discutir solo por el hecho de discutir. Y de vuelta, eso va a retrasar los planes de Dios para tu vida. Así que te recomiendo que en ese tipo de discusiones ni siquiera pierdas el tiempo. De vuelta, deja que Dios pelee las batallas que tiene que pelear y vos ocupate de lo que Dios te da para hacer el día de hoy. ¿Okay? Así que bueno, esas eran las dos cosas que te quería compartir de cómo enfrentar a estos pesimistas. Y ahora continuamos también con el pastor Seba, que nos va a contar las últimas dos y va a cerrar este mensaje. Ok, vamos a cerrar entonces con los últimos dos puntos rápidamente, ¿sí? En primer lugar, o mejor dicho, en tercer lugar, no contraataques. Es una pérdida de tiempo contestar a cada crítica. A veces amerita dar una explicación, ¿sí? Nada de lo que estamos enseñando son cosas extremas y determinantes. Pero el principio general es no contraataques. O sea, me siento ofendido porque me están criticando, entonces yo busco... Y las discusiones de este tipo no terminan nunca en nada bueno, ¿no? Es como el dicho que dice, si te peleas con un cerdo en el lodo, solamente uno de los dos lo va a disfrutar. En este caso, todos salimos mal cuando contraatacamos. Dice el proverbio, el torpe habla mal de sus semejantes. El inteligente sabe cuándo callar. Y después, hablando de callar, dice, cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces, no te defiendas. A veces lo más sabio y lo más espiritual y lo más inteligente que podés hacer es simplemente ignorar y callar. No estoy hablando de ignorar como que hablarle a la mano, ¿no? No estoy hablando de pasar por alto, de quitar el saludo, no. Eso es mala educación. Estoy diciendo que, sobre todo en redes, digamos, me ha pasado recientemente de postear alguna cosa y recibir algunos comentarios, una pregunta y recibir algunas respuestas bastante que me dieron ganas de contestarlas. Y dije, no sé si vale la pena entrar en esto. O a veces cuando han criticado, no sé, en la red social de nuestra iglesia, no sé, qué sé yo, inventando cosas o diciendo que, no sé, que cualquier tipo de crítica, ¿sí? Vos imaginate. Y yo lo veía y me daban ganas de contestar. Contestar con la verdad, contestar con ironía, ¿no? Eso, mi mala versión puede llegar a convertirse en eso. Así que yo sé mejor que nadie
que hay que aguantarse ese impulso, ¿sí? No conduce a nada bueno. Hay gente, los famosos trolls de internet, ¿sí? Ya de base, digamos, tras el anonimato, esto no es nada nuevo que estoy diciendo, pero tras el anonimato de las redes, la gente se anima a decir cosas que jamás se animaría a decir estando en persona. Y entonces, de verdad que es como que están pescando, porque les gusta, evidentemente les genera dopamina pelearse por redes o algo así. Entonces lo que están haciendo a veces es estar pescando y en el momento en el que contestás, sí, y vos que hablás, que tal cosa, y bueno, te tienen, te picaste, entraste con el anzuelo, te tienen y ya está, y te van a llevar de paseo, porque ellos son los que disfrutan de esa manera y no vos, ¿sí? Entonces, principio general, no contraataques. ¿Querés parecerte más a Jesús? Bueno, Jesús guardaba silencio y no respondía con insultos. Es una forma instantánea en la que puedes parecerte más a Jesús. Haciendo silencio y dejando pasar por alto y no contestando con insultos a los trolls de internet o a las críticas que sabes que no va a llevar a ningún lado contestarlas, más que a satisfacer el ego de decir, gané una discusión, ¿sí? No vale la pena. Y en último lugar, mantenete enfocado en Dios y en sus promesas. Que era lo que decía el versículo de Jesús. Lo dejaba todo en manos de Dios. Dice, el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Una reflexión muy buena para hacerse cada vez que recibas alguna crítica o algún ataque. ¿Está Dios de tu parte? ¿Estás haciendo algo porque lo estás haciendo con tu mejor motivación para agradar a Dios? No hace falta entonces que te preocupes por lo que te digan los simples mortales. Por supuesto te puede doler, ¿sí? Pero uno puede poner una barrera a ese dolor. Y después dice, Señor, que tu fiel amor llegue a mí, sálvame como lo prometiste. Así podré responder a quien me ofende, porque confío en tu palabra. David dijo también, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Me quiero quedar con esa frase de este anteúltimo versículo, sálvame. Y te quiero preguntar, ¿Dios ya te ha salvado? La Biblia nos llama claramente a ser hijos de Dios. No nacemos en esa condición. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. La diferencia es que hayas aceptado a Jesús, reconociendo que necesitas un Salvador y que Él es el único Salvador que puede ocupar ese lugar, que te puede salvar, que murió en la cruz por vos. Quizás en este primer domingo de año, del primer mensaje del año, la gran decisión que tengas que tomar es convertirte definitivamente en alguien que puede decir Jesús es mi Salvador. Y ahora te voy a invitar a orar en ese sentido. Pero antes que eso, quiero volver sobre este tema y decirte, comenzar en las promesas de Dios y enfocado en la palabra de Dios y en Dios, como dice este último punto, es aceptar el desafío de inmersión. Por eso arrancamos con esto en el año. Es la gran aplicación que puedes hacer a este mensaje. Así que estate bien atento al comienzo de esta serie que vamos a tener, ¿sí? Oremos juntos. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por un nuevo año. Y Dios, si cada día se renueva tu gracia, también cada año se renuevan tus promesas y todo lo que tenés para nosotros. Que no solo podamos poner buenas metas, sino que también las podamos mantener y actuar frente al pesimismo con todas las actitudes que vos nos mandás que tengamos imitando a Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Bueno amigos, solamente me resta mandarle un gran saludo a nuestras extensiones. Saludos allá por Ciudad de México. Este año pasado estuve con ustedes y no puedo esperar para volver. Saludos a toda la gente también, la extensión también en México de Ariana. Saludos a Fernando, a Garland, Esther, a todos los que están en la otra parte de la Ciudad de México. Saludos a Arturo y su familia y toda la gente en Puebla. Ahí no estuve nunca, así que tenemos que arreglar algo. Y también saludos a nuestros queridos amigos en Santiago de Chile,
con Roberto, con Lorena y todo el equipo ahí. Tengo muchas ganas de ir al festejo oficial del aniversario, conocer ese gran lugar que tienen. Saludos en Quilpué, que ahí en cualquier momento ya estamos oficializando, y saludos a Pablo en Santa Cruz y a toda la gente que ya de a poquito se va reuniendo ahí, y a todos los que se van a sumar muy, muy pronto en la Argentina y también en toda Latinoamérica. ¿Ok? Nos vemos la semana que viene. Chao.